Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la segunda parte del tema de hoy, que es las dificultades o retos que debemos asumir a la hora de emigrar. Y bueno, yo les hice un videíto de los 3 primeros y hoy concluyo con otros 3 más, ¿vale? El primero es asumir la distancia familiar. Bastante complicado, y también con eso conlleva todo el duelo si algún familiar se te llega a enfermar y estás tú lejos. Y créanme que en este punto, para las personas que me conocen, saben parte de mi historia, de este punto de tener un familiar lejos y que esté enfermo. Tengo mucho de qué hablar en este punto, y tengo ciertas recomendaciones que me han ayudado a mí para yo poder sobrellevar, ¿no? Como la ola, ¿no? Las olas del mar, esta situación. Como segundo punto lo tengo por acá apuntado, que es el miedo a lo desconocido. O sea, incluso mucho antes de que tú tomes ese viaje, todos esos miedos que vienen a tu cabeza, todas esas preguntas que te haces constantemente. Y como tercer punto, los intentos y fracasos, que los tenemos que asumir como parte de nosotros, de nuestra historia. Así que no te lo pierdas y comenzamos ya. Bienvenidos a un nuevo episodio al estilo de Gabriela, comunicadora creativa. Acción. Y bueno, hablemos del miedo a lo desconocido, que como dije en el intro del video, surge mucho antes, cuando ya estamos en ese proceso de planificación de que nos vamos. Ese miedo de que nos surgen las dudas de si conseguiré trabajo rápido, si me adaptaré al idioma, a la cultura, todas estas incertidumbres que llegan y nos retumban en la cabeza, ¿no? Y bueno, aquí yo les quiero contar una anécdota muy personal, y es que fue mi primer trabajo en Portugal, y ahí es donde tú realmente experimentas el idioma, porque claro, en casa con mi esposo siempre hablamos el castellano y no pasa nada, pero cuando tienes que obligarte a hablar el idioma, ahí es donde se pone, ¿no?, la dificultad. Pero mis ganas eran más de trabajar, de avanzar, que yo me esforcé a través de aplicaciones de Duolingo, de escuchar, porque ya cuando tú emigras y llegas a un país donde se habla un idioma completamente distinto, es como que si se te cambiara el chip. Y cuando vas, incluso hasta para pedir algo tan simple como un café en una panadería, cambia todo. Y créanme que fue una aventura para mí. Yo también atravesé todo mi proceso de embarazo allí, y fueron mis primeras experiencias con los médicos, ellos explicándome. Y lo que sí les puedo decir es que el portugués es muy receptivo, y aparte también el equipo de médicos que me tocó, magnífico. Me preguntaban que si había entendido, me hablaban lento para que yo pudiera asimilar. Y fue bastante gratificante todo ese proceso. Pero bueno, volviendo al tema de la primera experiencia de trabajo, recuerdo que me mandaban a hacer unas cosas y yo decía, sí. Y yo, ¿y ahora qué hago? Porque no entendí ni una sola palabra. Porque hay cosas que se pueden, que son parecidas al español, pero hay otras que no. Y si te hablan rápido, es que ahí sí es difícil. Entonces yo, con educación, trataba de decir las palabras claves. Yo me apuntaba, me acuerdo yo en una libreta, que buscaba aprender los diálogos más fáciles para poder entablar una conversación, como el buenos días, buenas tardes, o disculpen, no entendí, no percibí en portugués. Y bueno, a todas estas también el portugués es muy carismático, también les da mucha intriga y mucha curiosidad de aprender el español. Entonces, en esta parte, aunque fue complejo al principio, me adapté, y ya les digo, mis ganas eran más, mi motivación a trabajar era más, y allí estuve trabajando. Y bueno, ya después, por temas de la maternidad, tuve que dejarlo por un tiempo. Después se atravesó el tema de volver a emigrar. Pero a todas estas, lo que quiero decir, que el miedo a lo desconocido persiste, y no te lo vas a quitar así de fácil. Pero sí sobrellevarlo y entender que no eres el único por el que pasa esa situación, y afrontarlo de la mejor manera. Así que vamos al número 2. Vamos. Bueno, como segundo punto tenemos los intentos y fracasos.
Y aquí, bueno, al estilo de Gaby siempre le gusta contar un poco de sus anécdotas, de sus vivencias. Y quiero contar un poco de mi travesía cuando emigré a España y de hacer el proceso del NIE. El hecho de sacar la cita, que cómo me costó. Y también un poco de desinformación, porque recuerdo, yo llegué primero a Madrid. En Madrid me dijeron, no, yo fui a una oficina de extranjería de allí y me dijeron, no, tú con el pasaporte portugués puedes trabajar. Pero en la práctica era otra cosa, porque me llamaban de varias entrevistas de trabajo que yo había hecho solicitud por medio de internet. Y resulta que me decían, ¿y cómo está tu documentación? Y yo le decía, bueno, tengo pasaporte portugués. No, me refiero, ¿cómo están tus documentos? ¿Tienes el DNI o NIE? Bueno, para los que no saben, el DNI es el documento de identidad para las personas nacionales que están acá. Luego está la opción del NIE, que es el número de identificación de extranjería, que era mi caso, y de hecho por estar dentro del convenio de la Unión Europea, es como un certificado que te dan, que cuando, si puedo, se los coloco por aquí en una imagen, que es un papelito con la identificación, es de color verde, y pues yo no tenía nada de eso. Para sacar eso también era complejo porque necesitaba una solicitud de empleo o tener un cierto capital en mi cuenta bancaria que no disponía. Entonces me iba más por la solicitud, o sea, que alguien me diera una oportunidad, de que me dieran la oportunidad de trabajar. Y eso no cualquiera lo hace si no te conoce. Pero tuve la gran fortuna que cuando me fui de Madrid a Barcelona, conseguí que alguien me hiciera una entrevista de trabajo y me dijeron, mira, ¿cómo está tu situación? Ellos entendieron perfectamente y me dieron esa solicitud, y con eso solo faltaba que sacara la cita. Pero aquí me costó muchísimo conseguir cita, no daban. Entonces me fui hasta el sitio, a la oficina de extranjería. No tuve suerte ese día, volví a intentar, y iban pasando las semanas, y aquí el tiempo es oro, señores. Entonces la segunda vez que fui, alguien me aconsejó, me dijo que siempre a veces se hace una fila de personas que no tienen citas, a ver si conseguía tener esa suerte, ¿no? Y digo suerte porque créanme que fue una historia como para escribir un libro. Ese día me dispongo con mi familia, mi niña pequeña, mi esposo, nos vamos allí a primera hora de la mañana. Estaba ya la fila, yo estaba allí y veía que pasaban, pero evidentemente pasan las personas que tienen cita, que cómo lo logran, pues no lo sé, porque en ese momento para mí, o sea, era misión imposible. Me le acerco al policía que estaba allí de turno con toda la educación del mundo. Tenía la niña cargada porque estaba muy inquieta, ya teníamos como 2 horas esperando, la niña no paraba de llorar. Yo le digo, por favor, se lo pido, mire, yo de verdad tengo aquí tanto tiempo esperando, es que no consigo agarrar cita, el teléfono se me había apagado para poderle demostrar los intentos. Bueno, a todas estas, él me dijo que me apartara un momento, que iba a intentar hacer lo posible, y créanme que esto no pasa. O sea, para los que saben cómo es este proceso, fue realmente una bendición. Y allí esperé con mucha fe, y me sacó un número y me dijo, aquí tiene. Ojo, atención, aquí era importante que los papeles que yo llevaba en la mano fueran los correctos. Y que todo estuviera bien para no retrasar, ¿no? Y recuerdo que estuve en mi sala de espera, me llamaron y me atendieron, vieron todos los documentos, estaba bien, solo que faltaba una fotocopia de un documento y ya faltaba poco para cerrar. Y yo decía, Dios mío, ¿y ahora qué hago? Pero no se preocupe, mi esposo estaba afuera, lo llamo y le digo, necesitamos una fotocopia ya. Y él corre, y eso fue corriendo, conseguimos el documento, lo entregamos al momento. Y se logró. Imagínense que entre ese proceso, la computadora de la persona que me estaba atendiendo estaba dando como una falla, como de apagarse. Y yo decía, no puede ser. No, por favor, no te apagues. Pero se logró y de verdad que súper contenta. Y quiero transmitirles esto porque tu energía, tus ganas, tus esperanzas, importa muchísimo. Lo que tú le transmites a la mente es clave, fundamental. Evidentemente lo que transmites y cómo accionas, porque no va a tener efecto si tú no tomas acción en tu vida. Sentarte y esperar que las cosas te lleguen solas, eso no llega solo, llega con acción, con voluntad.
Y ese es el mensaje con el que quiero cerrar este punto de los intentos, fracasos y que sean más victorias. De que a pesar de que lo intentes y que lo vuelvas a intentar y si no consigues, lo vuelvas a intentar nuevamente. No pierdas las esperanzas. ¡Mua! Vamos al tercero. Número 3, asumir la distancia entre familiares. Qué difícil este punto, ¿no? Porque a cada uno de nosotros nos toca de maneras diferentes. Y pues bueno, aquí al estilo de Gaby, vuelvo y repito, cuento mi experiencia y me encantaría escuchar la tuya. Déjame los comentarios aquí abajo y con gusto te voy a leer y con gusto responderé a lo que pueda, a las preguntas. Yo quiero aquí ser lo más sincera y es que al asumir la distancia me refiero a muchas cosas, ¿no? La distancia puede ser que pasen muchas cosas en ese momento que estás lejos de tus seres queridos, que se enfermen o que puedan partir de este mundo. Entonces es un proceso muy doloroso y que en particular, por lo menos yo estoy viviendo con mi padre una situación compleja. Bueno, ambos padres que son diabéticos con una enfermedad bastante crónica. De ellos, pues bueno, es una enfermedad ya de muchos años que tienen ellos esta enfermedad y que, bueno, cada vez se pone un poco más compleja. Sin embargo, es importante también decir que, bueno, yo voy a dar unas ciertas recomendaciones. De hecho, me las voy a permitir leer porque me gusta escribir mucho y me cuesta memorizar todo esto que coloqué acá, pero creo que en mi punto de vista, en mi experiencia, creo que les va a servir a muchos que si están pasando por una situación similar, les digo, no están solos. No están solos y créanme que por eso me decidí a hacer este video, porque yo incluso he estado buscando por YouTube, he estado buscando cómo asumir una enfermedad de un ser querido, porque realmente esto no es fácil y he conseguido muy poca información. Entonces, para el que me escuche y esté pasando por una situación similar, este mensaje es para usted. Acá puse una serie de ítems importantes y es que, número 1, no puedes controlar la situación. Estás lejos de esa persona y eso hay que entenderlo, aunque cueste. Y tiene que repetirse esto cuantas veces sea necesario. Hago lo que puedo, como puedo y con lo que tengo. Ojo, esto también lo digo para esas personas que de alguna manera sienten a sus seres queridos, que por lo menos en mi caso que son mis padres. Yo hago honor a ese mandamiento que dice honrarás a tu padre y a tu madre. Y realmente para mí son parte esencial de mi vida y muchas veces, que aquí va el segundo punto, que es no importa la opinión de nadie. Y aquí quiero enmarcar esta parte porque quizás muchas personas se pueden atrever a opinar, a decirte, oye, pero con el tiempo que estás allí, ¿por qué no te has llevado a tus padres? O etcétera. Es muy válido también hacer opiniones y los entiendo, créanme que los entiendo, pero eso va más allá. Porque recuerden que el que mira, yo apenas acá tengo 3 años. Y no he tenido la gran dicha y felicidades para el que puede y el que se ha podido llevar a sus padres, a sus seres queridos. Y no he podido tener la dicha porque sencillamente no ha sido fácil. Recuerden que estamos hablando de 2 pacientes con enfermedades crónicas. Mi papá es una persona que lastimosamente en el proceso le han tenido que amputar miembros de su cuerpo y es muy duro. O sea, cada año a veces se va poniendo la situación más crónica en su salud, el tema de lo que requiere. Ambos necesitan una atención de cuidados bastante importante en el tema de los insumos médicos, que como entendemos en Venezuela es bastante precario esta situación. Y todo esto lo he vivido y lo he tenido que saber digerir, porque no les voy a mentir, he estado en momentos de mucha ansiedad, de mucha depresión, y yo dije, ya basta, y lo tengo que hablar porque sé que quizás hay personas que necesitan escuchar este mensaje. Vuelvo y repito, no importa la opinión de nadie, solo importa la tuya. Y de tus seres queridos que saben de tu esfuerzo de cada mes para enviarles dinero, alimentos o incluso insumos médicos. Total de 85,27. Y aquí ven todo lo que es las gasas estériles.
y solamente para ellos, por lo menos esto que es un componente de colágeno con magnesio para que tomen. Otro punto importante, al hacer lo que tú puedes, con lo que tienes y como puedes para poder ayudar a tus seres queridos a distancia, esto no te hace ser una persona egoísta, esto te hace ser una persona realista y con objetivo. ¿Y por qué con objetivo? Me atrevo aquí a leerles esta parte que hice con mucho cariño para ustedes, y es que al hablar de objetivo me refiero a priorizar gastos mensuales. Yo ya les comenté anteriormente en otro video, yo utilizo agenda para todo, incluso para mis gastos mensuales. ¿Por qué? Porque es importante llevar un control en las finanzas, en derivar las prioridades que tú tengas. Sí, es necesario para saber con lo que tú cuentas al mes y con lo que tú puedes disponer para ayudar, para poder atacar, abarcar en esos puntos, ¿no? Y como último, quiérete, date tu valor. Haces muchísimo, haces demasiado. No te derrumbes en el proceso. Haz de este proceso migratorio una experiencia inolvidable. Vívela, disfrútala y plasma con lápiz y papel tus metas y propósitos, porque sí se puede. Bueno, y hasta aquí llega el video de hoy. Dígame si no les gustó este contenido. Y si les gustó, pues no les cuesta nada suscribirse. Para mí es de gran ayuda. Los quiero muchísimo y será hasta la próxima. Chao. ¡Corte!